Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy quería hacer este video. Estuve leyendo a los padres apologetas y encontré un texto que es muy interesante sobre San Justino Mártir, que defiende muy bien lo que nosotros hoy en día todavía creemos como católicos, que es la Santa Misa, de cómo ya en el siglo II, de cómo se celebraba la misa y cómo el catolicismo a través de los siglos sigue manteniendo esta tradición de cómo lo describe San Justino Mártir y hasta hoy en día lo seguimos celebrando de la misma manera, ¿no? Eh, Primeramente quisiera arrancar a dar una pequeña biografía de este santo, de quién estamos hablando cuando hablamos de San Justino Mártir. La carta que al final del video voy a leerlo textualmente, voy a dejar para que ustedes también puedan leerlo conmigo. eh, Sobre esa carta que le escribió al emperador Antonino Pío, se va a ver en el final del video. San Justino Mártir nació en el año 100, estamos hablando de principios del siglo II, ¿no? En la ciudad de Flavia Neópolis, en Cisjordania, o sea, 50 kilómetros de Jerusalén. Esta eh, vendría a ser la parte de Samaria, la parte quizás más pagana del pueblo de Israel, pero no deja de ser pueblo de Israel. Pero hay una particularidad en San Justino Mártir, que es, él nace en una familia pagana, no conoce la influencia del judaísmo. Es en un contexto helenístico el que él nace, y entre el año 132 y 135, dice, caminando en la playa de Éfeso, eh, un anciano le llamó la atención hacia Cristo. O sea, un anciano le habrá predicado sobre Cristo y le llamó la atención. San Justino Mártir es como que nace en un ambiente de, de este auge en donde se da en la historia de la filosofía, que es el helenismo, ¿no? Donde había muchísimas escuelas. Él se quiso iniciar en lo que es la escuela estoica y dice que su profesor no le pudo dar las respuestas a las preguntas que él se venía haciendo, entonces él tuvo que dejar eso. También se inició en la escuela peripatética, que es la escuela que nada que sigue en las enseñanzas de Aristóteles, y que dice la biografía que el profesor estaba más preocupado en cobrar la cuota que enseñar filosofía, ¿no? También se quiso iniciar en la escuela pitagórica, pero él algunas, algunas ramas, por ejemplo el tema de la música, de la geometría, era esencial conocer eh, esas materias, digamos, para entrar en la escuela pitagórica, y como él no manejaba no pudo entrar. Entonces, al final dice que él termina conociendo el platonismo y pudo encontrar él la respuesta a lo que él venía buscando, digamos. Y acá en el año 132, donde venía leyendo, ¿no? 132, 135 aproximadamente, en donde caminaba por la playa, eh, una predicación de un anciano lo llama le llama la atención el cristianismo, ¿no? Y dice, y la pasividad de los cristianos ante el martirio lo convenció, dice, y se hizo uno de ellos. En el año 150 él se muda a Roma y crea una escuela, la escuela se llama Didascaleo Romano, donde asistieron importantes personajes como Tasiano, que también escribió sobre su maestro, e Ireneo de León, que es un padre muy conocido por nosotros, fue alumno de San Justino Mártir en esta escuela. Bueno, las obras más principales que nos queda hoy en día, nos llegaron completas, aunque hay otros textos que nos llegaron en fragmento, son la primera apología, la segunda apología y el diálogo con Trifón, ¿no? Esas son las tres obras que nos llegaron completas. Los temas que trata San Justino Mártir, ¿no? El tema de Dios, del Dios cristiano, ¿no?
como él era apologeta, él escribía más a los paganos, mostrando esa fe, ¿no? De qué era en qué es lo que creen los cristianos. Él explica desde la filosofía, porque él era un filósofo, el logos y los seres espirituales, el Espíritu Santo y la Trinidad, Dios y el hombre, y la praxis cristiana, ¿no? La práctica de cómo hay que llevar una vida cristiana. Bueno, estos son los temas que él manejaba, digamos, ¿no? Entre tantos otros, porque era un hombre muy instruido. Él acá cuando dice cómo él termina convenciendo, digamos, de que el cristianismo era lo que él estaba buscando, dice, esto lo saqué de un escrito de él, dice, yo mismo cuando seguía las las doctrinas de Platón, ¿no? Porque él es neoplatónico, estudió en la escuela platónica, oía las calumnias que corrían contra los cristianos, ¿no? Pero al ver su impavidez ante la muerte y ante todo lo que comúnmente se tiene como espantoso, me di cuenta ser imposible que fueran hombres malvados y entregados al placer. ¿Por qué? Dice. Porque qué amador del placer, qué intemperante, dice, quien tenga por cosa buena devorar carnes humanas, pudiera recibir alegremente la muerte, ¿no? Como no pueden ser hombres malvados aquellos que están recibiendo con una alegría la muerte, ¿no? Ahí es donde llama la atención, que hay algo más trascendente ahí detrás que está pasando, de por qué estos hombres entregan su vida, lo están matando y ellos mueren alegremente, ¿no? Llamaba la atención poderosamente el martirio de los cristianos. Este texto que les leí está en la Apología 2:12, ¿no? Él es, aparte de filósofo, es conocido porque fue mártir, ¿no? Lo mataron en la época ya del emperador muy conocido, que es Marco Aurelio, que le sucede a Antonino Pío. El texto final que vamos a leer es el San Justino Mártir le escribe a Antonino Pío, pero su martirio ya fue en la época del sucesor de Antonino Pío. Pero el procurador en Roma era Junio Rústico, el que lo termina llevando a muerte, al martirio, digamos, ¿no? En su martirio, San Justino Mártir, ¿no? En su martirio le responde a este procurador romano que es Junio Rústico. Nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador. Bueno, estas son las palabras que él pronunció ante Junio Rústico, que fue el procurador que lo llevó a muerte, porque parece que él tuvo una discusión con un filósofo pagano, ¿no? Con un filósofo cínico de nombre Crescencio. El cinismo también en la antigüedad era una escuela helenística, eh, muy desafiante su filosofía también. Así que bueno, él fue un gran filósofo, pero también fue... Y Antonino Pío fue un emperador que nació en el año 86 y murió en el año 161. Pero su reinado se dio entre el año 138 y el año 161. Le sucedió a Adriano en el poder como emperador y a él le sucedió Marco Aurelio. Es en la época en donde los emperadores son llamados los emperadores adoptivos, porque Antonino Pío no fue hijo biológico de Adriano, sino que fue adoptado. Y lo mismo va a pasar con Marco Aurelio, y así, ¿no? Es una época importante donde
los que le sucede al emperador que se termine el mandato no son hijos biológicos, sino son emperadores, digamos, adoptivos. Y parece que Antonino Pío fue un emperador bastante benevolente, no hubo muchas revueltas en su tiempo de gobierno, y como en la época de esos emperadores se daban a veces persecuciones a los cristianos, lo que San Justino Mártir en esta última carta que vamos a ver, lo que él quiere convencer al emperador de por qué los persiguen. No tiene sentido perseguirlo porque ellos no hicieron ningún mal, ellos solamente siguen a Cristo, ¿no? Entonces, con su apología, los escritos al cual se dirige justamente al interlocutor al cual se dirige San Justino Mártir generalmente son paganos. Y quieren mostrar a los paganos, como él tiene un target filosófico y escribe muy bien, se dirige, inclusive se atrevió a dirigir al mismo emperador, mostrándole cómo celebraban los cristianos la Eucaristía. Así que este texto que va al final demuestra claramente que la Iglesia Católica sigue en continuidad, celebrando desde el siglo I y siglo II de cómo se celebraba la Eucaristía, seguimos celebrando de la misma manera ahora en el siglo XXI. Después de esta breve introducción que hicimos sobre la biografía de nuestro padre apologeta, que es San Justino Mártir, vamos a leer este escrito tan importante para nosotros los católicos y cómo refuta a los protestantes este escrito del siglo II sobre la Eucaristía. Mirá lo que dice San Justino Mártir en este escrito al emperador Antonino Pío. Dice: al emperador Antonino Pío y a los hijos adoptivos de Marco Aurelio y Lucio Vero, al Senado y al pueblo romano, dirijo esta locución y súplica en defensa de los hombres de toda estirpe, injustamente odiados y perseguidos. El día en el que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se celebraba en domingo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. ¿Ves? Ahí ya estamos viendo las lecturas, ¿no? Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar a exhortar a la imitación de las bellas cosas, la liturgia de la palabra, con todo y la homilía. Luego levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que están, a fin de que sean hallados juntos en nuestra vida y en nuestras acciones, seamos fieles en los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Ahí aparece la oración de los fieles, ¿no? Lo que seguimos haciendo en misa nosotros. Cuando termina esta oración, nos besamos unos con otros. Es el rito de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua de vino mezclados, la presentación de las ofrendas. Y el presidente las toma y eleva, que es el caso del sacerdote o el obispo, ¿no? Y alabanza de gloria al Padre, al universo, por el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Y da gracia, en griego, Eucaristia, o sea, la acción de gracias. Largamente porque hayamos sido juzgados, elegidos en estos dones. Ahí aparece la liturgia de la Eucaristía. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracia, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracia, o sea, la Eucaristía, y el pueblo le ha respondido, todo entre nosotros se llaman diáconos. Distribuyen a los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, y los llevan a los ausentes la comunión. Acá habla de la comunión, ¿no? Porque es solamente el pan el que se lleva a los ausentes, porque el vino no se llevaba ya antiguamente. Y acá San Justino Mártir lo da a entender, ¿no?
porque en la comunión del pan ya está Cristo presente. Bueno, qué importante que nosotros podamos argumentar desde nuestra fe católica que esto ya en el siglo II, de cómo se celebraba la Eucaristía, y nosotros seguimos celebrando ahora en el siglo XXI de igual manera.